bienvenidos al Martesitos. Yo soy Ale. Yo soy Gaby. Yo soy Vanessa, soy la invitada. Así es, nuestra invitada de honor. Gracias, Vanessa. Ale, te presento a Vanessa. Como te conté, tengo unos meses que me tocó la oportunidad de conocer. A través de un podcast te conocí, Vanessa, y me acuerdo que en ese momento dije, a ver, quiero saber un poco más, a ver qué me puedo ofrecer. Me acuerdo que te contacté y me dijiste, a ver, tengo este taller, es un taller de lectura. Y tengo aproximadamente, si no me equivoco, 2 meses que comenzamos con este taller y es sobre el tema que nos encantaría tocar el día de hoy, que nos platicaras un poquito más acerca de esto. Y bueno, antes siempre empezamos con agradecimientos, es como comenzamos nuestro martesitos, agradecemos siempre y primero que todo, pues que estás aquí con nosotros, así como a ti, agradecemos a todas las personas que de una u otra forma nos han dicho sí, ¿verdad, Ale? Con ese amor de que sí, les doy mi tiempo, les doy este ratito para ustedes y la verdad lo valoramos muchísimo. Hemos tenido personas que nos han sumado muchísimo a nuestras vidas y creo que también han sumado muchísimo a las personas que nos están siguiendo. Entonces, gracias por estar aquí y bueno, pues comenzamos. Muchas gracias, Vanessa. Qué gusto tenerte, mucho gusto. Y pues como todo, ¿no? Hemos visto todos tus artículos, entrevistas de los padres autoritarios y cómo tener una infancia feliz y poner límites con amor, todos estos temas que nos has presentado. He visto que trabajas en Oceánica, perdón, que has trabajado allá, que has hecho mucho, pero ¿cómo llegaste a todo este trayecto? ¿Cómo llega Vanessa aquí a podernos aportar todo esto para guiarnos, ¿no? ¿Cómo llegaste? Platícanos tantito, porfa. Fíjate que creo que no es un caso fortuito de esos que cuenta la gente de no sé cómo acabé aquí, no entiendo qué estoy haciendo y cómo llegué, ¿no? A este lugar tan afortunado. Lo mío es producto de mucho trabajo personal y de muchas horas y años invertidos en tratar de entender cómo opera la conducta humana, empezando por la mía, ¿no? Como que ese proyecto para mí era muy interesante porque yo empecé a leer desde que era muy niña, tenía como 9 años, la primera vez que leí mi primer libro, y el primer libro que leí tenía que ver con asesinos seriales y cosas de esas, ¿no? Entonces, yo era muy chiquita y a mí la conducta humana me fascinaba y me parecía interesantísimo averiguar cómo es que surgen nosotros los humanos la crueldad y es a través del horror que uno puede investigar qué puede haberle pasado, ¿no? A ese ser humano que acabó en una posición tan desafortunada y que actúa de la manera que actúa sin tener un referente tradicional de salud mental deficiente, ¿no? Entonces, como que ese primer contacto con cómo los seres humanos nos volvemos erosivos, que en términos así mundanos y rurales, es cuando dice que la gente es mala, ¿no? Yo nunca pensaba que la gente era mala, yo pensaba que la gente era buena y que de repente actuaba muy mal cuando le pasaban cosas, le dolían cosas cuando sufría por alguna razón. Eso en los libros se confirma una y otra vez, la literatura está para eso, ¿no? Para que tengamos la oportunidad de investigar acerca de los demás en otras posibilidades de acción, como sea que se presenten. Y eso a mí me generaba mucha inquietud porque yo soy muy curiosa y me gusta saber de todo. Todo me interesa, o sea, la instructiva de la licuadora, si llega lo voy a leer y voy a saber qué dice ahí, cómo está dividido y por qué habrán puesto esto aquí y esto acá. Y en general todo me llama la atención. O sea, panfleto que me den, hojita que me regalen, cuento que me cuenten, historia que alguien quiera compartir conmigo. Todo me parece como un mundo que puede uno aprender a descubrir. Desde ahí creo que mi interés por las personas es constante, o sea, nunca he sentido un descenso en esa forma de interesarme por los demás. Y de pronto, a la larga, y habiendo estudiado un montón de cosas en el camino, porque empecé estudiando relaciones internacionales en el TEC, vivía en Monterrey, pero un poco todo eso también tenía estos tintes de humanidades, porque estudiábamos geopolítica
y leíamos mucho la carrera de Relaciones Internacionales, tenía mucho de literatura en mi época. Y entonces, pues para mí era una gozada ir a la escuela porque pues, hacía lo que a mí me gustaba hacer y averiguaba cómo funcionaban las cosas y cómo estaban todas correlacionadas, ¿no? O sea, si alguien vendía un arma en China ilegal y esa se usaba años después en alguna guerra para matar a alguien en Indonesia, yo decía, ¿ves? Es que claro, o sea, pues así como esto tiene una conexión directa con algo, pues que aquí respire este cabrón y allá se muera alguien también, ¿no? Entonces, esa como fórmula mágica que se empezó a volver querer saber cuando actuamos como actuamos, qué lo produce, ¿no? O sea, qué provoca en nosotros la conducta y cómo se puede dirigir a un mejor lugar para poder canalizar esa respuesta que deja de ser en algún momento de la vida con el trabajo personal una reacción, cómo se puede canalizar hacia un mejor lugar. Y ya estando en ese mejor lugar, voltearte a ver es más fácil. O sea, cuando tú has encontrado la respuesta a algo en ti, y te puedes ver en retrospectiva, puedes entender un montón de cosas tuyas que antes no sé, ni siquiera habías podido ver, ¿no? Entonces, el taller es la respuesta a una pregunta mía, ¿no? Esa es la verdad. O sea, el taller es una serie de hojas armadas en una carpeta que obedecían a mis preguntas y sus respuestas. Y lo hice para mí en el principio, fue evolucionando con el tiempo en cosas, porque como soy curiosa, pues ahí fueron llenando más carpetas. Y se me hacía muy fácil a mí cuando alguien venía y me preguntaba algo, oye, Vanessa, ¿y cómo ves esto? ¿Y qué hago en esto? ¿Y aquí qué harías tú? ¿Y cómo resolverías esto? Se me hace más fácil en lugar de decirle qué hacer, darle una clase. Y yo sentía que la persona podía encontrar su propia respuesta, no la necesitaba recibir de mí, pero tenía que saber por lo menos dónde buscar, ¿no? No qué ver, pero dónde buscar. Y empecé a enseñarle a la gente dónde buscar y lo que encontró, pues cada quien a su forma y en su proyecto de vida y a su manera, pues fue encontrando respuestas que en el fondo, si lo piensan, son similares. O sea, a todos nos duelen las mismas cosas, todos estamos buscando la misma retribución en la vida, todos nos da miedo morirnos, todos tenemos este afán por sentirnos seguras y por querer controlar lo que amamos para que no se nos desbalague y se nos pierda para siempre. Y entonces como que a la manera de cada quien, pues cada quien orma su zapato para su andar, ¿no? Pero eso no nos hace tan distintos por más que creamos que somos gentes dispares. Y eso al final de todo el trayecto del taller, que al principio empezaron como clases individuales aquí en mi casa, luego empezaron a avanzar hacia grupos más grandes de gente en un lugar establecido. Luego ya se volvió una institución y de pronto hoy el taller migró a la cárcel, además de seguir haciendo todo lo que ya normalmente hace. Nos fuimos a dar clases a la cárcel y empezamos dando clases los jueves, en las mañanas 2 horas, y empezamos a ver cambios graduales, pero muy potentes en las mujeres que están dentro de la cárcel. Y a partir de ahí armé un taller de lectura porque me di cuenta que tienen capacidad sobrada para aprender cosas que nadie les quiere enseñar, ¿no? Y entonces yo dije, no, pues yo sí, o sea, yo sí quisiera dar una clase de posgrado de lectura en la cárcel, y ¿por qué no? O sea, si no estudiaron más que primaria o están acabando la prepa, eso no impide que la conducta humana sea común y que todos la podamos entender a través de la lectura. Entonces armé un taller muy complejo, que es un taller para grupos muy avanzados, que tienen mucha trayectoria en lectura o que tienen una trayectoria muy amplia en circunstancias de la vida, que un poco es casi lo mismo, ¿no? Claro. Entonces, cuando lo empezamos y empezamos a tener a estos grupos de gente que ya naturalmente se metían a las clases de la videoacademia y todo, dije, bueno, pues ¿por qué no armarles un taller vespertino para que tengan una actividad en la tarde entre semana y que sea media semana, porque entonces eso genera un parteaguas dentro de la expectativa de la lectura, ¿no? Y conforme han ido pasando los meses, invité gente de la afuera, porque yo creía que era importante que las personas que toman el taller de forma remota tuvieran acceso a lo que yo, con lo que yo crecí, porque yo crecí en mi casa con mi mamá, que tiene todos sus millones de fundaciones y se la pasa ayudando gente, en situaciones en donde para mí la miseria humana era una cosa frecuente y yo entendía que eran circunstancias similares, pero abordadas desde sitios geográficos distintos, ¿no?
Claro, pero no había nada de diferente en nosotros, más que el sufrimiento estaba reforzado en sitios en donde además de estar sufriendo por las razones tradicionales, porque había abandono, porque hay una falta de amor o un mal entendimiento del término en la casa, porque tuviéramos un papá abusivo, porque todo, pon tú que eso todo el mundo un poco comparte, pero el agravante en esas situaciones además es la pobreza y eso lo hace infinitamente peor todo, ¿no? claro. Entonces, en la cárcel tenemos mujeres como nosotras que tienen el agravante, eso quiere decir que además son gentes que han vivido en circunstancias de escasez y que han tomado decisiones como muy particulares que pues tienen, que si estuviéramos nosotros en su situación, estaríamos haciendo lo mismo, ¿no? Y eso es lo que nos acabamos llevando todas las que vamos a clase, es que cuando tú entras ahí, entras con una expectativa y no sé qué te imaginas que vas a encontrar, pero cuando estás adentro empiezas a sentir que Abigail es tu amiga y que con Abigail quisieras que tener un café los martes, porque estaría increíble que Abigail fuera la que guiara la conversación y aprendes un montón de cosas de estos personajes que son como de libro, que tienen vidas tan distantes a la tuya en experiencias del tiempo, pero no de profundidad, ¿no? Y entonces, creo que eso es lo que ha hecho exitoso el proyecto, no el taller, porque el taller ya tiene una atracción que está solita, funciona, no necesita mucho que me ayuda, pero el de los libros que se vuelve apasionante para quien lo toma, no nada más abre puertas de entendimiento más profundo para quien forma parte del grupo, sino porque los libros que escogí para que leyéramos en el orden en el que los estamos leyendo en el taller, ofrecen esta posibilidad de poder crear sanación de principio a fin para cerrar con un broche de percepción, pero tienes que hacer el trayecto completo, ¿no? Tendrías que averiguar si tú tienes una herida profunda del lado materno, quisieras averiguar si tú eres una persona sujeta de manera constante dentro de albercas de vergüenza y cómo es tu conducta desde ahí, aunque no la percibas. Quisiéramos averiguar cómo avanza la locura y cómo se dibuja como sombra y hacia dónde va y se dirige y cómo se consolida a pesar del asombro de la gente que la está viviendo, que no, ni siquiera se imagina que esa Claro. locura lo puede alcanzar, ¿no? Vamos a leer Pura Pasión, que es un libro que habla de las pasiones románticas y especialmente las que son prohibidas. Y al final vamos a ver Sed, que es un libro que es de Amélie, que es una belga, que es una atrevida y que escribe la pasión de Cristo desde su propia voz. Y ella es el personaje principal con la característica de ser Amélie, que ella en sus libros nunca puede no ser ella. Entonces, el chiste es que le demos la vuelta a la forma de ver la realidad y que podamos percibir desde todos los ángulos cosas que si no podemos aprender a entender con otra mirada, nos castigan con el ángulo unidimensional de una percepción muy limitada que nos deja dentro de ciertas circunstancias puestos en una situación muy pobre de entendimiento humano. Entonces, en el fondo, lo que estamos tratando de lograr es que todas podamos ver la misma circunstancia de vida desde 100 ojos y podamos aproximarnos a, por ejemplo, un asesinato de una manera totalmente diferente que desde el castigo y esta como opinión tan severa y tan juiciosa que deja ese ser humano hambriento y solo en un paraje donde no tiene recuperación, o sea, donde se cree la visión de los demás de sí mismo, ¿no? Claro. Entonces, ese es el resumen. No, bueno. Es que de verdad es que el taller, Ale, tengo yo apenas, digo que 2 meses que lo empecé a tomar y como te decía, Vanessa, cuando me dijiste, no, un taller de lectura, yo dije, pues fácil, ¿no? Padrísimo, ¿no? Ahí viene el primer libro y es más, te voy a decir algo que nunca lo he comentado, pero el primer libro, como todavía no me llegaba, puse a un audiolibro. Dije, voy a escuchar, voy entendiendo y ya que me vaya diciendo, ¿no? Y yo de repente dije, no, pausa. A ver, no estoy entendiendo. El libro. Esa es la razón por la que yo no entiendo, ¿no? Entonces, Ajá. de que me llegara mi libro y llega por fin, empiezo a leer y dije, no, es que no entiendo, ¿no? Tampoco. Entonces, llegó a mi primer clase y Vanessa dice, bueno, este libro no es para que ustedes entiendan, es para que lo sientan. Y entonces fue, qué tranquilidad, porque de verdad no le estaba entendiendo nada, ¿no? Pero ya
nos dices lo que nos dices y la forma en cómo nos vas llevando, es que empiezas a tener no nada más un entendimiento, sino ese sentimiento que te permite obviamente poder trabajar y sanar esa parte, ¿no? Y darte cuenta de muchas cosas. Y ese regalo tan hermoso, porque una amiga me preguntaba, pero ¿cómo? ¿Y cómo funciona el taller? Y le digo, es que es increíble, porque compartimos experiencias y no sabes lo nutritivo que es para todas escucharnos o ser escuchadas. Sí, Un gran regalo que nos estás dando a todas mis compañeras y a mí, me atrevo a decirlo por ellas también, la forma en cómo tú nos haces ver eso, que a lo mejor a mis ojos yo ni siquiera nunca a lo mejor hubiera comprado ese libro, ¿verdad? sí, claro, Entonces, sí, bueno, claro, claro. Me recuerda mucho un grupo que yo tenía, bueno, que yo asistía, porque no tenía yo para nada, de literatura en San Luis. Mandárselo Sí, a mi maestra Margarita, que la amaba con toda pasión. Bueno, la amo todavía. Ella nos daba toda esta experiencia a través de los libros. Entonces nos empapábamos de otras vidas y de otras pasiones y entendías y nos abría la perspectiva y llegábamos a clase y nos decía, a ver, ¿qué sintieron? ¿Qué pensaron? Y nos quedábamos todos así porque pues no estás acostumbrada a compartir esa parte íntima, ¿no? De cómo reaccionaste ante el ujú, libro, porque cada quien responde de diferente manera, cada quien trae una perspectiva sí, diferente. Entonces me recuerdas muchísimo todo esto que me estás platicando, porque sí, nos hacía, bueno, nos abría el mundo completamente, desde una cosa como sencilla de literatura infantil hasta literatura universal. ajá, Entonces, esa experiencia, vivir esas vidas a través de los libros, bueno, yo también leo desde súper chiquita y me encantaba eso porque no viajaba de pequeña y sí. decía yo, pero aquí puedo viajar, aquí puedo vivir, tener otras experiencias. Entonces, bueno, wow lo que estás haciendo, como el Book Club sí, Reloaded completamente, ¿no? O sea, me estás enseñando toda esta perspectiva, igual que lo estás haciendo en la cárcel, ¿eh? Que con las mujeres. ¿Cuántas Fíjate que mujeres? creo que la tenemos ya 500 mujeres tomando clase dentro de la cárcel, pero eso quiere decir que lo que ha pasado es que empezamos primero con 7 penales, la mayoría estaban dentro del Estado de México, conseguimos el 100% de los penales femeniles dentro del Estado de México para poner la videoacademia y conforme fueron entrando las diferentes cárceles y los directores de las cárceles normalmente son amigos entre ellos y se conocen y trabajan juntos, colaboran, todo eso. Empezaban a hablarnos y contactarnos para decirnos que por qué no podíamos meter la videoacademia a otro penal en otro estado. Y entonces, al momento presente, que ya entraron Juárez y Chihuahua, creo que tenemos 20 penales ya a lo largo del país y ha sido verdaderamente transformador para nosotras porque lo único que vemos es que la demanda existe, pero lo que no había era oferta. Y mucha gente veía muy complicado que pudieras sostener estar yendo de manera recurrente a la cárcel, porque te tienen que quedar cerca y un poco pues, tienes que tener un plan de un día todos los días para ir ahí, que tengas los lunes, por ejemplo. Y se nos ocurrió a Tatiana y a mí que sería muy buena idea que pudiéramos tener una videoacademia penitenciaria que pudiera impartir clases de manera simultánea en todos los penales que estuvieran inscritos a la plataforma. Y lo difícil era conseguir los permisos para poder poner internet, por ejemplo, dentro de la cárcel, ¿no? Y empezamos a conseguir primero los del Estado de México, como ese estado es el que tiene la población penitenciaria más grande del país. Y empezó a funcionar de manera óptima, bajar los niveles o la incidencia en violencia, tener una mejor convivencia entre custodios y reclusas. Pudimos empezar a permear en las familias y entonces todas las llamadas por teléfono se trataban de cosas que habían aprendido en la clase. Y entonces empezamos a darnos cuenta que se volvió un foco de compartir información, que era muy importante a la hora de poder empezar a medir índices de empatía. Y entonces cuando eso lo empezamos a poder ver reflejado en la totalidad del Estado de México y en los pocos penales alrededor, que teníamos unos de la Ciudad de México, había estaban Guanajuato, Querétaro, como todas las zonas aledañas, ¿no? A la ciudad.
y de repente entró Monterrey, Oaxaca, Quintana Roo, Chihuahua con sus 2 penales, y como que a Veracruz, empezaron a buscar ayuda para poder empezar a parecerse en el modelo al Estado de México. Y hoy que eso ya es una realidad, ya lo único que hacemos es que recibimos al siguiente penal que nos avientan, ¿no? Porque pues como que los mismos directores dicen, pero es que nosotros no vamos a poder con esto, pero ya existe este programa, habilitemos un salón. Nos tomó mucho tiempo habilitar los salones. Al principio estaba una pantallita de una computadora donada en uno de los comedores, pues, con lo que se podía para poder empezar a transmitir, pero ya las siguientes cárceles que se han ido sumando ya tienen un requerimiento de un salón con sillas, que tenga un internet de calidad y que haya una forma de micrófono y cámara. Y entonces como que los mismos penales han estado invirtiendo en su población, habilitando estos salones que sirven para tomar clases de manera digna, ¿no? Entonces, como que todos siempre alimenta a lo otro que es bueno, que es lo otro que es bueno, y pues de alguna manera es una derrama sensible que ha podido ir sirviendo emocionalmente, pero ahora intelectualmente, que es lo que nos importa. Nos importa que de repente si tú sales de la cárcel y has tomado tantos talleres de lectura que tú sola te asombras de tu capacidad intelectual, pues a la hora que estás afuera tú ya no eres un reto para ti en eso, ¿no? O sea, tú tienes el vocabulario, la capacidad, la profundización, la conexión, tienes la manera de tener una conversación, de hablar de temas serios y de haber podido lograr algo que muy escasas veces se logra en el afuera, a menos de que estés estudiando una maestría en literatura española o latinoamericana o inglesa o cosas de esas, que es en donde se obliga a la gente a revisar material complejo y poder elaborar sobre él. En la cárcel la gente es muy ligera, entonces, y no les da mucha pena compartir sus experiencias, las más ruines, ya están en la cárcel, ya que más les da. Entonces, se vuelve muy interesante escuchar el análisis de las mujeres que toman los talleres de lectura, porque son análisis verdaderamente asombrosos de vidas que se exhiben sin el rigor de la culpa. Claro. Entonces, al final, en las que están afuera aprenden que es muy sencillo hablar y que no cuesta nada y que no es nada vergonzoso y que todo el mundo le ha pasado. Y las guías son estas mujeres muy valientes que pueden hablar de temas que son complejos porque en el afuera sientes que pierdes la validación o que no vas a tener reconocimiento, que nadie te va a aceptar o te van a dejar de querer, pero eso dentro de la cárcel ya no es un asunto a tratar, o sea, fue y por eso están dentro, pero estando dentro trabajan tanto en hacerse dueñas de su propia responsabilidad y alimentación emocional que ya no están esperando que nadie en el afuera les marque o las quiera o las busque o las reconozca, ¿no? Entonces, como que cumple 2 funciones, ¿no? El taller de lectura. Bueno, y el taller normal, ¿no? Pero el de lectura especialmente cumple 2 funciones. Es como hasta cierto punto, digo, algo que me encanta es como sin ninguna máscara, tal cual son, el poder compartir la experiencia realmente para transformarse y renovarse, porque realmente, Sí, ¿verdad? Es esa forma de sí, ay, déjame, entonces voy a compartir, pero déjame maquillar esta parte, ¿no? Siento yo que sí, esto podríamos estar las de afuera todavía en sí, una imagen, ¿verdad? Y entonces las de adentro sí, desde ese corazón, ¿no? Y te lo muestran tal cual y dices, wow, sí, esto es para sanar, Es que ¿no? fuera Porque estás con el ego, ¿no? O sea, traes el ego así como presente para bloquear así. Entonces le platicas a tu amiga, pero le platicas nomás la parte que le quieres platicar, al menos que, sí, en ¿no? pedacitos, ajá, Entonces, sí. estas chavas valientemente pues sueltan todo eso y pueden mostrarse como son. Entonces debe ser unas experiencias súper enriquecedoras para todas, hasta para la que está dando la clase, ¿no? No, sirve siempre porque tú, lo único que te pasa es que encuentras herramientas en otras personas que Ujú. tú has perdido por el propio condicionamiento social o la forma en la que tú te relacionas o la vida que tú llevas o cómo tú crees que deberías de vivir y ellas lo que pasa es que pueden ejemplificar una manera mucho más libre, más ligera
y mucho más comprometida de transformación personal. O sea, ellas lo que quieren es cambiar. Claro. Nosotros acá afuera andamos batallando con otras cosas, ¿no? Entonces, cuando ellas dicen, yo lo que quiero es cambiar, no es nada más como esta repetición de mantra, como a ver si un día de repetirlo tanto se te cumple, ¿no? Ellas no, ellas hacen el trabajo, o sea, y lo hacen donde sea, no les importa cuántas gentes las están viendo, qué puede comprometer en ellas eso, cómo van a verse en la pantalla, quién las está viendo, qué van a pensar de ellas, como que eso ya lo tienen en quinto plano. Y entonces el hecho de no tener que ir a buscar ahí nada para poder adentrarse en su experiencia, pues lo vuelve fascinante para quienes no son capaces de hacerlo. Dicen, ¿cómo? Pero, o sea, pero ve con qué ligereza lo dice, ¿no? Como Ajá. chingados, yo que ando y pichicateando mis palabritas y, ¿no? Como que viendo a ver cuál digo primero y le veo la cara a una para ver qué cara puso y pues aquí no, o sea, aquí nadie pone cara ni de sorprendida porque todo el mundo tiene una cara de absoluto placer pensando, me encantaría hacer esa, ¿no? O sea, ¿cómo le haré, ¿no? Para que se me pegue poquito. Entonces, sí, es fascinante, la verdad. Tomar un café con ella y platicar más, ¿no? Para ver si yo también puedo llegar a ese punto. Sí, De soltar la máscara, ¿no? no, claro. No, y porque es que es una hueva estar de otra manera, ¿no? O sea, qué pinche infierno de vida tener que estarte escondiendo todo el tiempo, fingiendo todo el tiempo, aparentando todo el tiempo, para llevar la misma vida que ya de todas maneras llevas, no es como que porque aparentes no la vas a tener, pero vives en una miseria de falsedad y se vuelve una cárcel para nosotras, que eso es lo que, mucho de lo que hemos podido comprobar en el estar en el taller de lectura, es que la cárcel es para todo mundo. O sea, ellas tienen una cárcel física, pero no tienen una cárcel mental. Y nosotros vivimos en una cárcel mental que fabrica una cárcel física. Claro. Entonces, pues así que digas tú qué libres las señoras de la afuera, pues no, bajo ninguna circunstancia, ¿no? No, para nada. Entonces nos hemos ido liberando todas al mismo tiempo, ¿no? Unas es una circunstancia que se empeñan en luchar contra de ella, que es que quieren salir a fuerzas, hasta la última clase que creo que ya me dijeron, es que esto es una bendición de estar encerrada, está toda madre. O sea, voy a empezar a aprovecharlo porque qué feliz. Y las de afuera que sienten que son libres y son más esclavas que nadie, pues están empezando a detectar sus propios barrotes, autoimpuestos o puestos porque la sociedad así lo exige, pero reconociéndolos, ¿no? Y pudiendo hablar de ellos y diciendo, es que yo sí sé lo que se siente estar encarcelada, ¿no? La de adentro y la de afuera están en las mismas circunstancias. Claro. Entonces, sí es un trabajo que yo creo que todo el mundo debería de hacer. O sea, no es una cosa de la que uno se debería de privar en la vida. Así como todo el mundo dice, no, es que no te puedes morir si nunca has ido a Bali, ¿no? Dicen unas chingaderas de esas. Yo creo que no te puedes morir si nunca has visitado la cárcel. O sea, sí te puedes morir si no has ido a Bali, no creo que te pase nada, cualquier otra playa funciona, Ujú. pero la cárcel es un lugar que nos marca profundamente y que nos abre las puertas al entendimiento de la humanidad en los humanos, de su propia forma sensible de existir. Y eso a la larga nos transforma la vida. O sea, porque empiezas a poder percibir al otro a pesar de su cuerpo, de su situación, de repente te topas con alguien ahí, ¿no? Y hay alguien adentro de ese espacio, de ese cuerpo, de esa forma de ser. Y es un alguien que está asustado y tiene miedo como todo mundo, ¿no? Y por eso actúa como actúa. Entonces, como que una vez que ya te quitas esa sensación de estarte estrellando con estos cristales de 9 milímetros de tus opiniones y tus juicios, y trasciendes esa identidad falsa que tú creas o le proyectas al otro, pues imagínate qué pinche gozada que tienes esta posibilidad de existir de otra manera en la misma realidad, nomás porque hiciste algo diferente para ti, ¿no? O sea, Claro. ese cambiar la mirada, pues, sí, Fíjate que cuando nosotros empezamos con el tema del podcast, que si empezábamos a platicar de nuestros propios procesos, ¿no? Compartir nuestros propios procesos. sí, También somos las dos del TEC, las dos graduadas del TEC, entonces decía yo, no, bueno, si me ve mi maestra de introducción al derecho aquí, va a decir, ¿qué está haciendo esta loca? O sea,
Sí, porque estos procesos, estas máscaras que te quitas y quieres mostrarte porque ves cómo estás transformando tu vida, cómo estás gozando la vida, que vienes a vivir Sí, en el gozo y en la alegría y empiezas a tomar todas esas experiencias y las quieres compartir, como estás diciendo tú, a través sí, de libros, a través del podcast, a través el libro que alguien escribe, no sé. Es importante porque en lugar de estar viendo noticias, de cosas terribles que están sí, sucediendo, estar sí, compartiendo esas experiencias y saber que todas estamos iguales a diferentes niveles, a diferentes maneras. sí, Las cárceles de las redes sociales están tremendas, o sea, las apariencias que los sí, niños están todos sí, tratando de mostrarse o las influencers que están tratando de mostrarse de cierta manera. O sea, también es su cárcel, también porque no se pueden salir de ahí, no pueden un día irse sin sí, maquillaje al súper porque ya valió toda su imagen, ¿no? Entonces, todos estamos en este aprendizaje, todos estamos igual, y Gaby siempre lo dice, todas estamos en los mismos procesos y crees que estás sola, sí, y no, o sea, somos muchas las que estamos en lo mismo, y contribuirnos de esta manera, exactamente. bueno, qué maravilla, ¿eh? Qué cosa, qué impresión lo que están haciendo, felicidades, wow. Eso Eso es, sí, es una gozada. o sea, de verdad, y es una maravilla porque yo creo que cada vez, ¿no? Es lo que comentaba, cada vez que voy descubriendo algo nuevo y voy tomando, ¿no? Un taller y empiezo ahora a tomar otra cosa y llega otra cosa a mi vida, cada vez, primero sí sabía yo que era un alimentar a mi ego, porque el ego también iba a esos talleres y cállate, entonces ya, ¿no? Quieres arreglar el mundo entero hasta que ya la vida te enseña que no es así, que cada quien Sí, tiene y tienes de repente tienes como que esa sacudida de que, a ver, Gabriela, así no es. Y eso fue lo que nos ayudó a mí y a Ale a decir, ¿sabes qué? sí, Entonces mejor hagamos un podcast para nosotros poder decir, miren, todo esto hemos hecho y nos sí, hace que lo tome quien lo tenga que tomar, ¿no? Pero lo grandioso de esto es darte cuenta que entre cada vez que crees saber más, sabes menos y no sabes nada. sí, Y lo bonito de cuando ya llegas a ese punto en la vida en donde entiendes que hay que servir, ¿no? Y eso es, me sí, sí, toda esa gente que nos ha dicho sí, ha estado con nosotros, porque llega a ese punto en donde dices, a ver, ¿qué puedo yo dar? ¿Cómo puedo servir? ¿Cómo puedo ayudar? Y más que nada, servir a esa gente que realmente lo desea tanto. Entonces yo creo sí, que hay un lugar increíble de personas que realmente están deseosas de sí, querer tomarlo, ¿verdad? Porque hay veces que dices, oigan, aquí está la información, el taller está increíble, la verdad el costo, dices, es un regalo, sí, todas las de afuera sí, también no tomarlo, ¿verdad? Pero hay veces en que nos perdemos haciendo y entreteniéndonos otras cosas y que dices, y no lo ves, ¿no? No ves que ujú, tantas opciones tan fáciles. Y era una de las cosas por las que yo quería entrevistarte para que la gente que nos conoce, Alemi, sepa que existe esto, que no solo es un sí, taller en el que vas a profundizar, sino que también sanas, ¿verdad? Y sí, claro, de una forma tan tranquila, no nada más, mira, sí, es esto, el simple hecho de como de reconocer ya te da sí, paz, ¿verdad? Es no, como, claro. Y un poco también saber que no, o sea, mucha gente, hay una nueva ola de gente que escribe cosas, ¿no? Que a mí siempre me ha sorprendido porque yo creo que los verdaderos autores que logran estas grandes transformaciones en quien los lee son gente que ha dudado de sí misma muchos años antes de poder publicar nada. O sea, no creo que ni siquiera se atrevan a la primera a decir, este libro mío es bueno y vale la pena ser leído, ¿no? Y de repente sucede que alrededor empiezo a darme cuenta que pues mucha gente está tomando esto de publicar como si fuera valor curricular, ¿no? Ah, es que es Vanessa Coppel y la madre y tiene un libro, ¿no? Pero ¿cómo? O sea, pero ¿qué habrá escrito, no? O sea, desde dónde, no, pues a ver, yo quiero ver. Y cada vez más me topo con estas fórmulas anquilosadas de publicación que digo, eso no es un libro, eso es un manual de golatría o de autopublicidad que dice que cree que sabe cosas, pero la verdad es que en el fondo no le entiende y no sabe, porque el libro así se siente, ¿no? Es como estos libros que de repente sientes que hasta ni pesan, ¿no? Que los abres a la mitad y no hay contenido ni,
y luego le abres más al final y tampoco, y le abres al principio, y como que dices, pues ¿dónde vendrá la información relevante, no? Si en el principio, la mitad y al final no encontraste nada, pues ¿dónde estará metida, no? Y me pasa que siempre soy muy cuidadosa a la hora de escoger qué leer, porque siento que no tenemos tiempo, en primera, nos estamos muriendo todos y qué hueva, ¿no? Pero como que ¿por qué usarías el tiempo que tienes, poquísimo, ralo, en leer mierda? O sea, qué cosa tan más rara, ¿no? Que habiendo tanto material tan increíble, seamos tan incapaces de escoger cosas que nos reten, ¿no? O que nos abran la percepción, o nos lleven a lugares incómodos, o nos confronten, o nos hagan sentir de alguna u otra manera parte de algo más grande que nosotros, ¿no? Entonces, leer por leer, siento yo que es una inutilidad. Borges lo decía siempre, porque daba clases en las universidades y por años y siempre fue maestro. Y decía, si el libro no te atrapa, suéltalo. No importa que sea el Quijote, no importa que si a mí me gusta y a ti te tiene que gustar, no. Si el libro no es para ti, no todos los libros son para todos los lectores, ¿no? Pero siento, a diferencia de Borges, que hay libros que si te acompañan en la lectura, siempre son para ti. Eso quiere decir, tú podrías decir, yo jamás hubiera leído a María Negroni, o sea, nunca en mi vida jamás me ha ocurrido entrar al péndulo, por ejemplo, el libro de María Negroni, o sea, no, ¿qué es esto? O sea, no lo voy a leer. Es porque no tienes todavía la capacidad de poder profundizar, pero si alguien te ayuda y te dice, mira, es que fíjate, vamos a leerlo de esta manera. Después lo lees de corrido todo lo que tú quieras, ¿no? Pero lo vamos a abrir a donde sea y vamos a subrayar lo que nos brinque. Y esa es la tarea de la lectura, ¿no? Entonces abres en la hoja 45, la 76, lo estás a la 122, lo estás a la 1, y de repente empiezas a encontrarte dentro del libro y dices, ¿cómo hizo esto? O sea, ¿cómo logró María Negroni hablarme tan de cerquita, con todos mis secretos en la mano? ¿Cómo plasma con esta sensibilidad este dolor? Y entonces de repente para cuando lo terminas y que lo leíste randomly, o sea, ni siquiera tienes una estructura de orden, puedes leer al revés, como sea, y llegas al final, dices, lo quiero leer completo, de principio a fin, porque ahora ya sé que yo estoy en el libro. O sea, no nada más es ella y su relación con su madre, sino tú eres el libro y tú estás dentro del libro y tú te reflejas en el libro y tú tejes el libro. Y entonces María Negroni empieza a tener un significado importante para ti. Casi toda la gente que la pudo leer y que tuvo la oportunidad de subrayarla y de ese libro, me atrevo a decir que casi está en todos los cabeceras de todas nosotras, porque siempre que sientes una sensación de desfalco en el alma, pues vas por el pinche libro donde sea que lo abras y dices, ay, aquí está la explicación de mi dolor, ¿no? Y esa forma también de poder verte siendo madre en el libro, cuando tienes hijos y lo tienes de libro de cabecera, pues consultar a María Negroni en lo que no deberías de estar haciendo cuando seas mamá de nadie, pues es que se vuelve una guía. Entonces, hay autores tan audaces que poéticamente te pueden escribir un manual de cómo educar, un manual de cómo amar, un manual de cómo no hacerlo, un manual de cercanías, un manual de dolores, un manual de perdones. Y lo hizo en un librito que es de este tamaño y que tiene una cadencia y una belleza que es superior a cualquier cosa que se haya leído en los últimos siglos. O sea, María suena a estos autores de antaño que publicaban en los 1500, en los 1600 y tenían toda esta prosa tan preciosa, que el libro valía por su composición y por su forma de sonar, más que por el contenido, que cuando lo sigues leyendo con los años dices, no mames, que hasta logró esto, ¿no? O sea, hasta contenido tiene el libro. Ajá. Entonces, siempre pienso que armar un taller de lectura cuando te arriesgas a hacerlo de la manera adecuada para los participantes, tiene que ser incómodo. O sea, tiene que ser un taller que te pica, te da comezón, que no te deja dormir, que te encabrona, porque no terminas, porque no avanzas, porque el libro no te deja, porque tú leyéndolo no avanzas tampoco, hasta que de repente caes en el abismo de la lectura y resurges del otro lado empapado de ti, o sea, en esta forma tan preciosa de haber podido rozar la superficie de un significado humano que solo en los libros lo puedes encontrar, o sea, ni en una terapia, ni en una
en discurso, ni en un congreso, o sea, esa intimidad que te da la lectura, que somos solo tú y el libro, no hay nadie más, que es esta como comunión de confesiones y revelación de secretos, logra lo que ni una terapia buena lograría por ti. Entonces, sanar a través de la lectura, que es algo que se hace poco ya, pero que si lo aprendes a hacer, se vuelve tu fe puesta en eso, es algo que yo siento que se puede revivir. Entonces, a mí me salvaron los libros y yo siempre lo he dicho, o sea, a mí no hubo ninguna terapia en la vida de la que fui que hubiera sido más potente que la lectura. Y entonces poder enseñarle a las personas que el recurso es barato, que aparte es un tesoro, porque tus libros de repente ya se vuelven parte de tu acervo, que todos los libros tienen un lugar en tu trayectoria histórica, porque sabes cuándo lo leíste y cómo lo leíste y dónde estabas y quién eras tú en ese momento. Y cuando regresas a ver tus subrayados de otra época, es sorprendente porque dices, ¿por qué subrayé esto? O sea, ¿quién era esta persona en este momento, no? ¿Qué habré visto? ¿Qué habré reflexionado acerca de esto que me llamó tanto la atención? Entonces, hay toda esta manera de poder ser tú y renovarte a través de las palabras de alguien más, que están diseñadas o están tejidas con esa única intención, servir al lector. Entonces, no todos los autores escriben para lectores inteligentes, y esta es la diferencia y todo el mundo lo debería de saber. Hay lectores que son tan arrogantes que consideran que su público, que es sus lectores, son gentes pendejas, a las que hay que masticarles la comida antes de dárselas. Y hay lectores que se retan y saben que tienen un público lector inteligente y escriben a ese nivel, escriben para lectores inteligentes. Esos son los autores que hay que encontrar, que son los autores que se retan en su escritura porque saben que tienen un público muy exigente que va a decir no, o sea, a mí no me estés dando esto, ¿no? Entonces, cuando entras a Sanborns, por ejemplo, que tiene una selección de libros muy pobre, tiene esta fórmula de querer darle a sus clientes lo que ellos creen que son sus clientes. Siempre en los lugares se ve que considera el dueño del lugar que son la gente que entra, ¿no? Ajá. Si tú entras al Péndulo, por ejemplo, que es mi librería muy favorita, es enorme el reto, porque cada vez que llegas dices, Dios mío, nunca voy a terminar. O sea, me faltan siglos, ni aunque leyera diario todo el día, todos los días voy a acabar de leer. Y lo que se vuelve interesantísimo es que todos los libros que están en la oferta son retadores, son libros de autores inteligentes para lectores inteligentes. Y esa fórmula funciona todas las veces y creo que hace que los chavos que trabajan, por ejemplo, en el péndulo, que si les preguntas, oye, a ver, dime una cosa, estoy buscando algo que se parezca a este autor, te dicen, no mames, fascinante esta chava, es nueva, no sabes cómo, has leído tal libro, bueno, ella escribe como esto, y entonces tú pasas una tarde de gozo y dicha porque hay alguien que es un lector inteligente, que te puede comunicar la misma pasión que siente al proponerte la lectura y que aparte acaba siendo muy atinada, ¿no? Entonces, siempre pienso que toda esta gente que se atreve a decir que escribió un libro, los autores importantes casi no les gusta decir que escriben libros. O sea, si les preguntas, ¿tú a qué te dedicas? Y tener que decir que es escritor, le da un infarto, te cuenta. Dice, no, pues hago cosas y escribo, como que, así como cuando, y hablo por teléfono, Así así, ajá. tranquilo, sí, 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 cociné y escribí, ajá. No, es como un buen chef que nunca dice que es un chef, ¿no? Dice, no, pues trabajo en un restaurante, Hice unas como quesadillas. que, ¿no? O tengo comedores, o sea, es como esta humildad obligada del autor que nunca siente que está a la altura de su lector, ¿no? Y siempre está dudando de, iré a poder hacerlo bien, ¿no? Iré a poder estar a la altura de quien me compra. Entonces, piensen siempre que a mí, por ejemplo, Guillermo Arriaga me caga, o sea, son de esas gentes que no, con la que no puedo, y me caga porque es ese güey arrogante que cree que escribe para gente pendeja y se lo hace ver. O sea, sus bloques de este tamaño, de un pseudo guión de película novelesco, con fallas estructurales hasta en los personajes, es una locura que digo, ¿cómo hay tanta gente inclinada a creer que le gusta eso, ¿no? O sea, ese libro
si me lo dieran a mí en un taller de lectura, gozaría porque lo despedazo, ¿no? O sea, diría, a ver, ¿cómo? O sea, ¿cómo cree que una ambulancia está en el mismo sitio en donde una palmera flotando, ¿no? O sea, ¿cómo pasa eso? Claro. Entonces, como que su estructura es como ni siquiera cumple con las reglas de la ciencia ficción, no sé si me explico. Entonces, siempre tomo ese ejemplo porque pienso, imagínate nada más que María Negroni logró llevarnos a un recorrido de vida, a todas las personas que la tocamos, con un librito que no pasa de las 200 páginas, contra un cabrón que escribió un bloque de concreto de 700 y que no te deja pasar de una época de tu vida en donde todo tiene que ver con sexo y deseo y narcisismo y sometimiento. Y digo, ay, hubiera escrito una novelita pedorra de sádica y ya, con eso termina. O sea, su primer capítulo era su libro, era su cuento, estaba muy bien hecho. Pero como que siento que la clave es esa, o sea, es que hay que saber escoger y hay que saber dejar un libro cuando no es el libro y hay Claro. que saber estar con gente que le gusta leer y hay que saber también desarrollar una pasión por la lectura y por poder servir al otro a la hora que te toca a ti explicar el libro para recomendárselo a alguien. Tendrían que ir por el recurso que las reclusas tienen muy a la mano, que es de donde agarran las entrañas y sacan de las entrañas el libro que leyeron y te dicen, este libro lo tienes que leer y te dicen por qué, pero te lo dicen en primera persona, ¿no? Y eso es lo que hace toda la diferencia entre la promoción de la lectura y leer por leer. O sea, leer por leer no, creo que no tiene ni sentido. Yo diría que mejor vieran Netflix. O sea, Fíjate es que mucho más entretenido. Margarita, nuestra maestra, siempre nos decía, anota la fecha que estás abriendo el libro y anota para que, como estás diciendo, porque esa persona que tú eres en el 2007 no es la persona que lo Sí, puede volver a leer ahorita en el 2023. Entonces sí, sí es es importantísimo correcto. porque sí es cierto, o sea, está padrísimo porque la perspectiva cambia, las experiencias de vida te van abriendo, ¿no? A diferentes cosas. Todo. Y esos Sí, libros luego que son para como películas, que quieren hacer sus guiones, entonces los hacen así como esa literatura chatarra para hacer guiones, pues bueno, sí. ellos felicidades en su guión y su maravilla de extraterrestres o lo que quieran hacer, pero sí, sí es importante ver que ese libro cuando te eriza la piel es algo que te está contribuyendo, ¿no? Me encanta Sí, que estén haciendo con guía, porque luego sí hay unas cosas que son muy difíciles, a pesar de que a mí me gusta sí, mucho leer y me ha encantado leer, sí necesitaba que Margarita me guiara, porque sí, de verdad, a veces decía yo, ¿de qué me está hablando? O sea, o yo estoy pensando sí. una cosa y no con esta. Entonces, sí está padrísimo esto. Yo no conozco, fíjate, nunca he ido en México al péndulo. Perdón, esta mañana porque terminamos de leer un libro y estoy así como que el final, ¿no? Me impactó y digo, necesito retro, ¿no? Entonces, ese goce, ¿no? De estar leyendo y de que te empiezan a decir, es que el final, y bueno, pero no hablemos del final hasta la siguiente semana, y yo al final, entonces llego, a ver, rápido, tengo que leer, domingo 8 de la mañana, Sí, la vida, 8 de la mañana, leyendo, domingo, ¿no? Porque quieres, ¿no? Porque se va a comentar, claro. lo van a platicar y tú tienes tu perspectiva ya de lo que tú leíste, entonces sí se vuelve demasiado divertido. No, bueno, No, y aparte es un taller que está hecho no para analizar técnica literaria, ni personajes omniscientes, ni el narrador. No, esas cosas no nos interesan. Por eso pueden tomar otro taller de lectura y redacción. Este taller de lectura está hecho para que podamos ver al personaje en su humanidad. O sea, lo que acaba pasando es que empezamos a creer que el personaje existe, porque se personifica como un ser humano de carne y hueso, y porque a la hora de estarlo leyendo y de poder hacer estos como aproximaciones psicoanalíticas del personaje, y que es lo que se empieza a volver interesante, ¿no? Este cabrón está loco, güey, o no está loco, ¿qué está pasando, no? Y esta esposa, ¿y de dónde la sacó? Y esta conversación, ¿cómo surge? ¿O cómo se arma? ¿En base a qué? O sea, ¿desde dónde estas personas son esposos, no? ¿Qué relaciones así ¿en qué conocemos momento? Sí, nosotros? O sí, sea, sí. sí, entonces tú tienes este minúsculo espacio de la vida de alguien, porque como les decía, al libro que estamos leyendo, que se llama El Bigote, o sea, el personaje lo conociste en un baño. O sea, tú no sabes nada de él, a ti te lo presentan en un baño rasurándose y dices, hola, buenas tardes, soy el lector, y
él te dice, buenas tardes, yo soy el personaje principal, con permiso me estoy rasurando, ¿no? Y entonces, cuando entras a esa vida y te deja entrar a su cabeza y te dice, pásale, estos son mis pensamientos y esta es la vida que estoy viviendo adentro y esta es la vida que se ve dibujada afuera, más no estamos seguros qué es la que está pasando. Y aguas, porque una cosa es lo que yo veo y otra cosa es lo que es. Y entonces tú empiezas a seguir la lectura desde esta experiencia de ser un voyeur, una persona que está como observando todo a través de un agujerito, todo el tiempo, hasta en sus cosas más íntimas. Y el momento más íntimo, que es el final del libro, que es en donde de pronto te quedas petrificado porque dices, o sea, no hay evento más íntimo que quitarse la vida, ¿no? O sea, no existe. Y no existe porque aparte lo hace en solitario, lo hace con prisa porque no quiere que lo cachen. Y por otro lado, es una circunstancia que es profundamente dolorosa, especialmente el del final del libro, ¿no? Eso es una cosa que es una atrocidad en todo el sentido de la palabra más. No te imaginas cómo se le ocurrió al autor esa idea, o sea, es una cosa súper macabra, ni en película funcionaría. Pero curiosamente funciona tan bien en el libro, o sea, lo hace tan increíblemente sólido en su experiencia que, que el balde de agua fría viene en donde está firmado el horario y el lugar y la fecha y dices, no mames, o sea, no fue a ningún lado, no, o sea, ese cabrón estuvo en su casa todo el tiempo, no sé si me explico, ¿por qué estoy viajando con él, no? O sea, ¿por qué le creí? ¿Por Claro. qué me fui? El, ¿Verdad? Ajá. ¿Qué está pasando, no? ¿Cuál ferry? ¿De qué habla? Y el problema es que ahí cuando te das cuenta cuánto de eso es locura personal, o sea, cuánto estás loca tú y cuánto no nomás estás loca tú, cuánto es tu anhelo por salvar a un personaje que no conoces y por darle el beneficio de la duda y por darle la segunda oportunidad y la tercera y la séptima y entonces hay esta sensación de resguardo ya para nosotras mismas que decimos, güey, está cabrón, o sea, le creo a todo mundo. O sea, no mames, no, le creo a todo mundo. Si alguien viene y me dice, oye, me secuestré un niño y lo tengo en mi closet y la chingada, tú como pendeja vas como con el güey del bigote, ¿no? Oye, a ver, no, espérate, ¿cuál closet y qué niño? Y, o sea, no tenemos todavía articulada ni en lectura esta forma cuestionadora de vernos y de ver, ¿no? Y esto es lo que nos entrena este taller. Oye, a ver, qué rara, ¿no? Te avisó desde el principio que igual Sí. estaba medio loco y la chingada, y que no, y que veía cosas que no pasaban, y que el compa creía que su papá estaba vivo y no era cierto. Entonces, ¿cómo te pasó que en el momento en el que dice que agarró su pasaporte, compró un boleto a Hong Kong y se fue, tú ya estás en Hong Kong con él? Claro. Y Pero mija, no sé, qué raro, ¿no? O sea, pero ¿y se habrá subido el avión? ¿Alguien se preguntó eso? Nada. Pues aparentemente no, ¿verdad? lo peor, Vanessa, llegaste, bueno, hablando de mi persona, por poco hasta le crees a la esposa, ¿no? Que la esposa es la que está mal, o sea, se la compras y dices, a ver, Gabriela, ¿en qué momento? Sí, es cierto, te lo advirtió desde el comienzo, ¿en qué momento hasta le compra la idea que posiblemente la esposa es la que está mal y no él, ¿no? Sí, No, sí, no, y que tiene un amante el esposo y que es el mejor amigo y que, o sea, unas cosas que dices, pero ven nomás, o sea, te está cabrón. Somos de cero fiar. O sí. sea, no somos buenos ni para contar la verdad ni para creérnosla, ¿no? O sea, somos malos Claro. para todo. Entonces, como que te cuestiona muchas cosas. Esto para las de la cárcel es muy importante, porque hay historias que cuentan como la del libro, que son estas que las de afuera se las van a creer y digo, no mames, ¿cómo las vas a creer? Está en la cárcel por algo. O sea, nadie está en la cárcel nada más porque es muy, muy inocente, no sé si me explico, ¿no? Algo hizo, de alguna manera, está involucrada en algo. Pero yo veo que la gente de afuera todavía tiene esta forma de ser compasiva sin preguntas, ¿no? No le cabe un resquicio de duda, ¿no? Ahí. Y entonces nosotros que estamos leyendo, y están leyendo ellas también, pues es muy importante aprender a decirles, a ver, mi reina, mira, es que suenas al güey del bigote. O sea, así como suenas a que estás loca, güey, a que tú no hiciste nada, que tú eres inocente, que tú no estás loca. Ajá. Pero bueno, vamos a leerlo desde donde vamos a averiguar dónde está tu bigote, ¿no? Y lo entienden perfecto. Entonces ahí van todas las chavas de la cárcel a averiguar dónde está su bigote, ¿no? Y cuál es su locura y desde dónde se justifican y por qué le echan la culpa a otros.
Y todo eso las hace sanar. O sea, en lugar de acabar creándose un suicidio adelantado y aparte absolutamente atroz, pues lo puedes ir aplazando, esta autodestrucción no es necesaria, porque puedes empezar a desdibujar la sombra de tu locura, ¿no? O sea, sí la puedes llevar a otro sitio. Entonces, es eso, ¿no? Por eso se vuelve adictivo el taller de lectura, porque no nada más es un taller de lectura, ganas tenemos, ¿no? Lo armé para poder crear espacios de reflexión profunda y no necesariamente acerca ni del autor ni del personaje, o que lo haga alguien más, sino de nosotras mismas dentro de la historia, y no de esa historia, de la propia, ¿no? Que es idéntica. O sea, todas tenemos un bigote, todas tenemos un bigote. ¿Cuál? ¿Quién sabe? Hay cada quien que averigüe, ¿no? Pero yo voy a decir que hay un bigote, hay que ir a buscar. ¿Qué encontraste? Eso es lo que se vuelve fascinante a la hora de la retroalimentación, ¿no? O Claro, sea, ¿cuál es a ver, cuéntanos el cuál es tu reflejo? bigote. ¿Cuál es el reflejo tuyo dentro del libro? Claro. Ajá. Oye, Entonces se Vanessa, empieza a volver interesante, sí. yo sé que esta pregunta está imposible para una persona como tú, lectora, pero ¿cuál es tu libro favorito? ¿O cuál nos recomiendas para empezar esta introspección de la vida? Mira, creo que mi libro favorito, favoritísimo del mundo, es Pedro Páramo, que es de Juan Rulfo. Claro. Es mi libro más favorito del mundo. Es la cosa más increíblemente bien escrita que yo he leído en mi vida. La forma en la que él crea al personaje y con todo su vocabulario es asombrosa. ¿Cómo no sabes que todos los personajes están muertos, pero lo intuyes? Es una cosa fuera de serie. Y cómo ese libro nos hace a todos darnos cuenta que todos somos hijos de Pedro Páramo. O sea, es una cosa que es increíble, ¿no? Él es un güey ausente. Claro. Por más que te tocó el bueno, pues te tocó ese güey, ¿no? Y en México todos somos hijos de Pedro Páramo. Y entonces él logró universalizar la paternidad, volverla, así como hay autores que han universalizado la maternidad, este güey dibuja la huella paterna desde un sitio muy particular y se vuelve increíblemente vasta la forma de leer el libro. Lo puedes leer millones de veces y sientes que nunca lo has leído. Es una cosa increíble. Nunca es lo mismo. Exacto. Y creo que ese libro es muy mi favorito. O sea, siempre que lo veo lo compro otra vez. En cualquier edición que venga, no me importa. Pero es porque Juan Rulfo es mi autor favorito en todo. O sea, en sus 3 obras, dos novelas y una obra de teatro, en las cartas de amor que le escribe a Clara, a su mujer, esa cosa es la cosa más hermosa que existe sobre la faz de la tierra. Y este compendio que acaban de publicar de sus artículos de periódico y de revistas y entrevistas y Eso no lo he visto. cosa que es una obra maestra. Y creo que Juan Rulfo. Y de ahí hacia abajo me atrevería a decirte que Sandor Maray es de estos autores que uno no puede morirse sin leer. Lo Claro. que sea suyo es bueno. Eh, Alessandro Barico es fascinante. Su forma de escribir también es increíblemente asombrosa. O sea, no conozco otro autor que haya logrado los libros que ha logrado él desde esos temas tan dificultosos que aborda, que digo, ¿cómo chingados se le ocurre a alguien escribir un libro acerca de cómo hacer un retrato hablado? O sea, Claro. ¿quién se mete en ese problema, no? Que creo que eso, para mí eso es asombroso. Creo que hay autores que me gustan, pero no me fascinan, que son la mayoría, que siento que son buenos, pero tampoco son asombrosos. Y de esos tengo un montón. Pero creo que si alguien quisiera empezar a leer, pero leer de calidad, tendría que explorar primero esos 3 autores. Y creo que de ahí, fíjate que me brincaría a cosas que son fetiches míos, pero que son novelas y cuentos de autoras ecuatorianas y argentinas, jóvenes, que son fascinantes mujeres. Ajá. María Fernanda Ampuero es una, Agustina Basterrica es otra, Mónica Ojeda, Clio, que acaba de escribir una novela que es una cosa fascinante.
creo que fíjate que sí, o sea, tengo una afición por las mujeres jóvenes, que nadie se atrevería a escribir, Fernanda Melchor, o sea, todas estas mujeres que se atreven a hacer cosas impensables, ellas creo que vale la pena leerlas, pero no te diría que son mis autores favoritos. O sea, Claro. no me los llevo. Si me moriera, no me llevaría ese libro. No sé si me explico. Pero los primeros autores me los llevaría todos, ¿no? Claro, claro. Vamos a hacer una Entonces, lista sí. de Vanessa para todas las recomendaciones. No, bueno, qué maravilla, de verdad Sí, que me remontas a mis cursos. Le agradezco a Margarita porque todos estos autores me los presentó ella. Yo nunca hubiera sí, elegido sus libros, no tengo esa capacidad intelectual. Entonces, bueno, ahorita sí. que me dices todas esas autoras jóvenes, bueno, los voy a empezar a buscar porque sí, yo sé que si son la misma calidad de los primeros o similar, claro que Sí, contribuyen. son mujeres que yo creo que son propuestas que nunca había leído antes. Las ecuatorianas son increíbles, pero increíbles. Y las argentinas, Dios mío de mi vida. O sea, las argentinas tienen una calidad lectora y narrativa fuera de serie. Hay un libro que se llama Cadáver Exquisito, que lo escribió Agustina Basterrica, que es el libro más escalofriante que van a poder leer, pero es una novela absolutamente franca en su propuesta y es asombroso el final. O sea, son de esas mujeres que se atreven a crear rastros humanos, por ejemplo, ¿no? O sea, países en donde se come carne humana y se engordan humanos para rastros. Y entonces esa propuesta ya de inicio es una pinche cosa que dices, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Claro, claro. Entonces, cómo la mirada se empieza a normalizar a lo largo del libro y empiezas a ver normal que coman gente y que vendan cortes de carne especiales y cosas de ese tipo. No, bueno, Es increíble. Y imagínate. María Fernanda Ampuero escribe puros cuentos de horror, que son cuentos de abuso infantil, y sus compendios, el primer libro suyo se llama Pelea de Gallos y el segundo se llama Sacrificios Humanos, y son cuentos. Ella es especialista en escribir cuentos, que es un género muy complicado. Ella lo hace extraordinariamente bien, ya se volvió famosísima. María Fernanda aparte es una tipaza, y Mónica Ojeda, que también es ecuatoriana, empieza siendo poeta y se avienta unos pinches cuentos que no tienen referente. Y entonces, pues hay de todo, ¿no? O sea, uno tiene que poder gustarle leer cosas distintas, y creo que esta forma nueva de tener estos autores arriesgados que jamás nunca piensan que son buenos sus libros. O sea, todavía en sus clases y cuando los tienes cercanos de amigos y eso te dicen, es que no sé si, o sea, no sé si lo logré, o sea, no sé si me faltó, yo siento que aquí tendría que haber escrito esto y este debería haber ido al final y yo no debería, este capítulo debería estar borrado. Digo, qué curioso, o sea, uno nunca acaba de ser autocrítico, ¿no? Cuando es bueno. Entonces, sí, creo que sí. Les voy a hacer una lista y te las mando de las cosas que creo que podrían ser una buena opción de lectura en todos los aspectos para que tengan de todo que leer. Clarice Lispector, pues creo que es favorita de todo el mundo, pues es como, o si nunca la has leído, tú estás perdida en la literatura, pero esa mujer es la pionera en los cuentos. Ella es que empezó a escribir muy joven, en una época en donde las mujeres no publicaban nada, y sus cuentos, acaban de publicar un compendio de todos los cuentos de Clarice Lispector. Creo que lo hizo el Fondo de Cultura Económica, y es una cosa, o sea, es el disfrute máximo. O sea, leer ese libro es un placer en todos los sentidos, y es tan lento leerlo porque no puedes creer las frases que arman. O sea, te dejas, dices, ¿quién chingados hace esto? O sea, ¿cómo escribe este renglón con esa maestría? Y claramente todas las autoras latinoamericanas y las europeas, pues tienen a Clarice Lispector como su máximo exponente, ¿no? Y tienen razón, o sea, nadie le ha llegado a esa mujer nunca. Entonces, todo el mundo tiene un tinte de Clarice, piénsenlo de esta manera, ¿no? O sea, Claro. todas las mujeres que escriben se inspiran en ella y entonces tienen algo de ella ahí. Pero sí, no, bueno, si vienen a mi casa lloran de la risa, o sea, donde volteo hay libros. Es una cosa, ya tengo una obsesión
por comprar libros. Los compro dobles, los compro electrónicos y los compro físicos y si puedo tenerlos en audiolibro también, ¿por qué no? Pero pues esa es la pasión de mi vida, o sea, no me veo en la vida viviendo sin libros, no sabría qué hacer, o sea, no sabría cómo existir si no hay un libro alrededor que el que sea. Entonces, sí. Es emocionante vivir Muy esta feliz. vida a través de los libros. De verdad que me reflejo en ti porque me encanta. Cuando nos cambiamos de casa, mi marido dijo, no manches, me tengo que llevar tus libros. Y yo, sí, y todos. O sea, no Claro. voy a vender nada. O sea, Entonces, sí, no llego todo. ni a una quinta parte de lo que has leído, pero me motivas. Entonces voy a retomar mis libros, y te agradezco muchísimo que hayas estado aquí con nosotros a compartir este espacio. Nos podemos arrancar aquí más de 2 o 3 horas. Sí, 400 horas, sí. Que nos vamos, Gaby y yo, platicando porque nos encantan estos temas y de verdad felicidades por todo lo que estás haciendo. Agradecemos muchísimo que hayas estado aquí con nosotros. Felicidades. Tenemos una obligación, el privilegio nos obliga, ven, a servir. Y si no reconocemos eso, estamos perdidas, porque pues si no estamos nada más aquí de paso, parasitando, digo yo. Sí, yo también dije, nadie sí, se merece tenernos de parásitos. exacto. Naces, tienes hijos, cocinas y te mueres, o sea, no está padre. Entonces, no, hay que servir y hay que disfrutar esta oportunidad que tenemos de servir. Sí. Terminamos con la frase de José Luis Borges, de planta tus propios jardines y decora tu propia alma en lugar de esperar a que alguien te traiga flores. Entonces hay que Sí. aquí adentro trabajar en nosotros y no esperar nada de los demás, no es crear nuestra propia realidad. ¿Cómo ves, amiga? Sí, es verdad. Pues muchísimas gracias, Vanessa. Como dice Ale, esta plática podría seguir y seguir. Yo Sí, días. y me imagino que hay una segunda parte de todo este taller que no nos vas a dejar así, porque no creo que mis compañeras ni yo nos quedemos ya con estos libros y digamos, ya nos olvidamos de Vanessa y del taller. Yo creo que vamos Ya a quedar. acabamos. Entonces espero que ya estés ideando qué vas a hacer con nosotros. Pero te agradecemos mucho. Gracias por haber estado en nuestro martesito. Gracias de verdad. Gracias a ustedes por invitarme. Yo feliz. El día que quieran, ya saben. Encantada de la vida y hablar de libros más. Sabrosísimo. Otra vez aquí con nosotros. Mil gracias, Vanessa. Nos vemos, amiga. Muchas gracias. Al contrario. Te mando un Les mando abrazo. besos. Nos vemos.